Entonces, vamos a poder diferenciar a los muestreos, distinguirlos entre dos grupos. Muestreos de tipo probabilísticos y muestreos de tipo no probabilísticos. Como característica, si se quiere, fundamental que diferencia un tipo de muestreo con el otro, eh, es en relación con el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Como para ponerlo en alguna forma clara, sencilla, es el listado de las unidades muestrales, es el listado de los individuos, de los elementos de una población. Ese marco muestral, o podemos decir que en los muestreos probabilísticos, se tiene un acceso a ese marco muestral, presenta un marco muestral. En cambio, en los muestreos no probabilísticos no es posible tener ese acceso o no se lo tiene, ni siquiera existe en muchos casos. Una lista, cuando pensamos o cuando decimos que hay una lista de las unidades de análisis, nos referimos a, por ejemplo, datos de un censo, datos en un registro, que puede ser registro civil, un registro médico, etcétera. ¿Sí? Están listadas cada una de las unidades de mi análisis, de mi investigación, de mi muestra, perdón, de mi población, y que en definitiva formarán parte de mi muestra. Hay otras características más que nos permiten diferenciar un tipo de muestreo u otro. Se llaman probabilísticos o bien no probabilísticos en relación justamente con el azar, la aleatoriedad y las probabilidades. Si recuerdan en clase presencial, yo mencioné que, por ejemplo, a la hora de lanzar un dado, ¿sí? Y suponer, adivinar, si se quiere, eh, qué lado, ¿sí? Qué numerito de ese dado es justamente el que sale, el ganador, yo le decía, bueno, cada cara, cada numerito en un dado tiene la misma probabilidad de salir a la hora justamente de lanzarlo y ver cuál es el número que sale. Esa probabilidad incluso está calculada o se puede calcular y es una probabilidad de 1 en 6. Es decir, que cada número tiene una probabilidad y esa probabilidad es igual para cada uno de esos numeritos y es exactamente de 1 en 6, de 1 dividido 6, que si hacemos la división es aproximadamente 0,17, ¿sí? Es de un 17% de probabilidad de que salga el número 1, el número 2, el número 3, y así con los restantes números hasta el 6, ¿sí? Entonces, en los muestreos de manera análoga, en los muestreos probabilísticos, los individuos, las unidades dentro de una población, todos tienen una probabilidad igual y conocida, ¿sí? De ser seleccionados para la muestra, para formar parte de la muestra. Lo que jamás puedo saber es cuál es el número que yo, perdón, cuál es el número del dado que va a salir o cuál es el individuo o la unidad que va a ser seleccionada para formar parte de la muestra. En cambio, en los muestreos no probabilísticos no hay ningún tipo de cuestión probabilística asociada, ¿sí? La unidad que es incluida en la muestra es por elección justamente a partir de algún criterio de quien investiga, ¿sí? Criterios que vamos a ver varían un poquito, pueden ser criterios más libres, por así decirlo, o criterios más ajustados a determinadas cuestiones, pero no deja de ser la misma idea. Quien investiga, quien va a realizar el muestreo y el estudio en definitiva, va a definir el criterio por el cual selecciona a una unidad y no a otra. Los muestreos probabilísticos justamente es el azar el que interviene en la selección y, por ejemplo, si lo queremos poner justamente en alguna forma de ejemplo ahora, podremos decir que, bueno, por sorteo se eligen los individuos que forman parte de la muestra. Permite además los muestreos probabilísticos por su naturaleza, ¿sí? Justamente por cómo son, por tener en cuenta las reglas de probabilidades asociadas. Entonces, vamos a decir que permiten estimar parámetros. ¿A qué hacemos referencia con esto? Bueno, con esta idea de parámetro y estadístico. Es decir, que a partir de los estudios, del análisis que se hagan de las muestras, nosotros vamos a poder pasar de lo particular a lo general, de la muestra a la población. Permite estimar justamente parámetros. En cambio, en los muestreos no probabilísticos, justamente porque las muestras, decimos, no son representativas de la población, no se puede justamente llevar a cabo este tipo de extrapolación. Este pasaje de los resultados que yo veo en mi muestra, pasarlos a la generalidad, a la población, ¿sí? Recordemos que la idea de muestra no representativa es que justamente la muestra no representa al total, que el subgrupo
no representa el conjunto o al grupo grande, ¿sí? Además, con los muestreos probabilísticos también podemos hacer cálculos de errores muestrales y niveles de confianza. Mm, de manera muy sencilla, el nivel de confianza es básicamente, si bien estadísticamente son cálculos que se establecen, pero bueno, se establecen ciertos rangos o criterios que me definen a mí con qué tanta credibilidad, con qué tanta certeza, con qué tanta confianza yo estoy llegando, perdón, a mis conclusiones, ¿sí? De una manera muy simple. Pero hay cálculos estadísticos muy específicos que establecen esos niveles de confianza. Y además que los hace mucho más, los hace validables o válidos a este tipo de muestreos. En cambio, los muestreos no probabilísticos, justamente, no hay tipos de cálculos de errores muestrales ni de niveles de confianza, pero lo que sí tienen de favorable es que en general son más económicos y más sencillos de realizar. Vamos a ver que nosotros seleccionamos 4 ejemplos para cada tipo de muestreo, pero bueno, puede haber muchos más, e incluso combinaciones. Hay muchas variantes y combinaciones posibles de muestreos. En particular, los muestreos probabilísticos, vamos a ver el muestreo aleatorio simple, como su nombre lo indica, es el más sencillo, es el más simple. En particular, como para pensemos en la mecánica de este tipo de muestreo, es básicamente un sorteo, una lotería. ¿Sí? Si queremos pensarlo de forma sencilla, yo tengo un grupo de personas y tengo que elegir a 10 de ellas. Bueno, les puedo pedir que se pongan un número del 1 al 10 o que registren un numerito del 1 al 10 en una lista de personas y pongo sus nombres o esos numeritos en una bolsa y voy sacando los números eh, para completar mi muestra, ¿sí? Para completar el grupo que yo quiero formar. Es importante tener en cuenta que en este tipo de muestreos se dice que los individuos o las unidades dentro de la población son homogéneos, ¿sí? ¿Qué es homogéneo? Básicamente que son parecidos entre sí, son similares, en cuanto obviamente estamos hablando a las características o a las variables que vamos a estudiar, ¿sí? Como ejemplo, brevemente, por ejemplo, se quiere saber el grado o el porcentaje de cobertura de vacuna antisarapionosa en niños de edad escolar, y particularmente en una escuela. Una escuela donde hay 1.200 niños, esa es la población. Yo necesito tomar una muestra de 60 individuos, es decir, debo seleccionar 60 de estos 1.200 chicos. Entonces, ¿cómo se puede llevar adelante este tipo de muestreo? Bueno, haciendo una lista de todos los chicos, enumerándolos del 1 al 1.200 y por sorteo, por ejemplo, seleccionar a 60 de estos numeritos, ¿sí? Fíjense que aquí, por ejemplo, lo homogéneo, ¿sí? O la homogeneidad entre los individuos, y bueno, tiene que ver con que justamente son chicos en edad escolar, de una misma escuela, ¿sí? Y lo que se quiere saber es, bueno, básicamente, si están vacunados o no con este tipo de vacuna. Se supone que todos los niños de esa edad, o en esas edades, deberían estar vacunados. Lo que justamente se busca en este caso es, por ejemplo, saber, bueno, qué grado de cobertura hay y en todo caso tomar medidas en función justamente de estos resultados. Bueno, es muy sencillo el muestreo aleatorio simple y lo que sucede acá es que puede ser desventajoso, por ejemplo, si tenemos poblaciones muy grandes o muy extendidas en el espacio, ¿sí? Imaginemos que no es lo mismo hacer un sorteo en justamente chicos en una escuela a hacer un sorteo de todos los chicos de la Argentina o todos los chicos de América, ¿sí? Sería un sorteo bastante difícil de llevar a cabo. Eh, y que además, bueno, lo más importante es que puede ser poco preciso o tener mucho error en comparación con otros tipos de muestreos, porque bueno, básicamente va asociado al tamaño de la población, al tamaño de la muestra que yo tengo que tomar, ¿sí? Estas desventajas están relacionadas en eso. Si las poblaciones son pequeñas y las muestras que tengo que formar son pequeñas, entonces es un muestreo bastante más sencillo de que comparado con los otros tipos de muestreos que vamos a ver. Otro muestreo que tenemos es el aleatorio sistemático. Este tipo de muestreo implica que hay que calcular un intervalo de elección, que es básicamente determinar
cada cuántos individuos yo elijo a uno de ellos y de esta manera conformo mi muestra. ¿Sí? A ese intervalo K o número K, que vamos a determinar, a definir, se hace en relación con una división, como estamos viendo acá, es que es la división entre el tamaño de la población, los individuos de la población, la cantidad de individuos de la población, dividida la cantidad de individuos que van a formar parte de mi muestra. Obviamente, para calcular este valor, yo tengo que decir qué tamaño de muestra necesito o requiero para mi estudio. ¿Sí? Supongamos, si la población son 100 individuos, yo necesito una muestra de, por ejemplo, 10, o 20, o 25, o 14, lo que sea. Eso se define en relación con los objetivos del estudio. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo en donde imaginemos que tenemos una población de 60 personas, de 60 individuos, y yo necesito constituir una muestra de 12 de estos individuos. Bueno, lo que tengo que hacer básicamente es calcular el intervalo de selección. Cada cuántos, justamente lo que tengo que averiguar, elijo a uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, la población es 60, la muestra que quiero armar son 12, entonces 60 dividido 12 es igual a 5. Básicamente, cuento 5 individuos y elijo justamente al quinto. Vuelvo a contar 5 individuos, elijo a ese quinto. En este caso sería el de la posición 10. Hay que observar que, así lo estaba explicando yo, pero lo aleatorio en este caso es a partir de cuál individuo selecciona. Fíjense que, por ejemplo, acá vemos ordenados los individuos desde el primero hasta el último, ¿sí? Y no se elige a partir del primer individuo, se elige a partir del segundo. Y a partir de ahí justamente se cuentan 5 individuos y ese es el que selecciona. Cuento nuevamente 5 y ese último es el que selecciona. Y así sucesivamente. Este tipo de muestreo, en particular, me requiere que ordene los elementos en la población, o bien que los elementos de la población estén ordenados. Y en particular este orden tiene que ver, porque es muy útil este tipo de muestreo, cuando yo tengo un gradiente dentro de mi grupo, de mi población. Este gradiente, por ejemplo, podría ser, no sé, imaginemos, un grupo de niños en edad escolar y el gradiente podría ser la estatura de los chicos. Entonces el orden iría justamente, por ejemplo, de menor estatura a mayor estatura. Seleccionando estos intervalos o ciertos intervalos de individuos y la selección de cada uno de ellos, me va a permitir ver, considerar, incluir en mi muestra justamente la variación o la variedad de estaturas que están presentes dentro del grupo. Porque si no, por ejemplo, supónganse que incluso por sorteo me seleccionaran los 10 primeros, esos 10 primeros van a ser los más pequeños comparados con el resto de los individuos. Entonces, en particular, el aleatorio simple no sería conveniente en este caso, sería conveniente un muestreo de tipo sistemático. Aumentan la representatividad. Me va a estar informando justamente esa variedad de estaturas, haciendo la selección de a intervalos de, por ejemplo, como vimos recién, cada 5 individuos. ¿Sí? Y lo más importante, bueno, y otra característica importante es que es menos costoso y más sencillo que el muestreo anterior. ¿Sí? Eso es lo principal de este tipo de muestreo. Otro tipo de muestreo que tenemos es el estratificado. En este tipo de muestreo ya hay un poquito mayor grado de complejidad, pero lo que tenemos que tener presente es que en la población, según este tipo de muestreo, o para aplicar este tipo de muestreo, a la población yo la puedo dividir en estratos. Esos estratos van a estar justamente determinados, confinados, en relación con características de interés, con variables, que vamos a decirle variables de estratificación. Son variables que a mí, es una o más variables que a mí me determinan justamente ese estrato o agrupación. Acá en la imagen que está a la derecha de la pantalla, ustedes pueden ver como si en la población hubiera un grupo formado por mujeres y un grupo formado por hombres. Un estrato 1 de mujeres y un estrato 2 un estrato 1 de mujeres y un estrato 2 de varones, ¿sí? Por lo tanto, me dice también la teoría ahí que necesito conocer a la población, porque yo ya puedo detectar previamente justamente esta cierta agrupamiento dentro de la población.
Entonces, a la población la subdividimos en grupos o estratos, ¿sí? Y en cada estrato, yo lo que voy a ver es que, vamos a decir que dentro de cada estrato, dentro de cada agrupación, yo veo homogeneidad. Hay similitud en esta variable que justamente me los agrupa en uno y otro estrato. En este caso, por ejemplo, el estrato uno son todas mujeres, en el estrato 2 son todos varones, ¿sí? Son homogéneos, son similares dentro de cada estrato y a su vez son diferentes entre sí. En un grupo son varones, en el otro grupo son mujeres. Y me habla también acá de la proporcionalidad. ¿Proporcionalidad o no? O no, ¿sí? Que lo vemos a continuación. Me dice aquí que un muestreo estratificado puede o no ser proporcional. Vamos a hablar de cierta clasificación. Vamos a decir que el muestreo estratificado pues, es simple si en cada estrato, ¿sí? Yo después en la muestra tomo la misma cantidad de individuos de un estrato y de otro. ¿Sí? Imagínense, tengo una población de 20 personas, tengo un estrato uno de, no sé, 7 mujeres y tengo un estrato 2 de 3 varones. Y armo una muestra de 6 personas y tomo 3 mujeres y 3 varones. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? Es simple. Hay una igualdad de tamaños o hay una igualdad de individuos seleccionados en uno y otro estrato. ¿Sí? O bien, el muestreo estratificado puede ser proporcional. En donde aquí yo ya veo que hay un estrato que, por ejemplo, uno, como en este caso, que es mucho mayor, de mayor cantidad, que el estrato 2. Entonces, esta característica yo la debo mantener en mi muestra. Es decir, que a la hora de seleccionar individuos, yo voy a tener que seleccionar más individuos del grupo uno, porque el grupo uno es más grande, y menos individuos del grupo 2, justamente porque el grupo 2 es más chico. En mi muestra va a estar representada proporcionalmente esta cuestión. En mi muestra voy a tener más cantidad de individuos del grupo uno, del estrato uno, y menos individuos del estrato 2. Y óptima, en donde la proporcionalidad tiene que ver con algún estadístico, como por ejemplo la varianza o el desvío estándar. Sí tiene en cuenta la variabilidad, es otro criterio. En particular acá nos vamos a enfocar en proporcionales. Lo importante es saber que el muestreo estratificado puede o no ser proporcional. ¿Sí? Si no es proporcional, entonces simplemente de cada estrato, de cada grupo, elijo una cantidad de individuos que es la misma para cada estrato. ¿Sí? Dos personas del grupo uno, dos personas del grupo 2, dos personas del grupo 3, etcétera. ¿Sí? Según cuántos grupos haya en la población. ¿Sí? No importa si hay un grupo que es más grande que otro. Ahora bien, si hay un grupo que es más grande que otro y yo hago un muestreo estratificado proporcional, yo tengo que tener en cuenta esta cuestión a la hora de seleccionar los individuos. Si el grupo uno, el estrato uno tiene mayor cantidad, entonces voy a elegir más cantidad de personas de ahí, y si el estrato 2 tiene menor cantidad, ahí voy a tener que elegir menor cantidad. Pero eso que es mayor y eso que es menor, yo lo debo definir, lo debo calcular. Es una proporción, es un porcentaje del total. Lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejemplo dice que, bueno, la empresa Quilmes quiere saber cuestiones de consumo de sus productos, entonces va a hacer un muestreo estratificado proporcional, tomando como población a todos los habitantes de Argentina, ¿sí? Pero dividiendo a la población en tres grupos, según sus edades. Entonces nos menciona acá que tenemos un grupo de menores de 18 años, que son 20 millones de personas, entre 18 y 35 años, que son 15 millones de personas, y los mayores a 35, que son 10 millones de personas. En total, suman unos 45 millones de personas. Acá tenemos representado en esta tablita, estrato 1, 2 y 3, y cuántos millones de habitantes tiene o forman parte de cada uno de estos grupos. Cada estrato es en relación con las edades. Yo puedo calcular los porcentajes, o la proporción multiplicada por 100, ¿sí? Que es básicamente este 44%, por ejemplo, es el resultado de hacer 20 millones, la cantidad de personas del estrato uno dividido el total, o sea, los 45 millones. Multiplicado por 100 les da 44, aproximadamente 44,5%. Lo mismo si hago 15 millones dividido los 45 y lo multiplico por 100, me da un 33%, y si hago 10 dividido 45 me da un 22%. ¿Sí? Entonces, estos porcentajes, o bien estas proporcionalidades,
¿sí? Yo debo tenerlas en cuenta a la hora de armar o de formar mi muestra. Yo voy a obtener, o yo necesito preparar, una muestra de 10.000 individuos. Entonces, ¿cómo se distribuyen estos 10.000 individuos que tengo que seleccionar? Bueno, teniendo en cuenta estos porcentajes. Si el estrato 1 representa un 44% del total, en mi muestra de 10.000, el 44% de esos 10.000 tienen que ser personas del grupo 1 y el 33% de este 10.000 tiene que ser del estrato 2 y el 22% de estos 10.000 tiene que ser del estrato 3. Entonces, en definitiva, calculo cuántos son. ¿Cuánto es el 44% de mis 10.000 individuos? 4.450. ¿Cuánto es el 33% de 10.000? 3.330. Y el 22% de 10.000 es 2.220, ¿sí? En total suman 10.000 personas, que es básicamente el tamaño de la muestra que yo quiero conformar, ¿sí? ¿Cómo elijo a los individuos dentro de cada estrato? De manera aleatoria. Por ejemplo, un sorteo, ¿sí? Y otro tipo de muestreo probabilístico es el muestreo por conglomerados. Este tipo de muestreos, tengamos en cuenta que es un muestreo en donde muy similar al anterior, la población está dividida en grupos, a los que en este caso llamamos conglomerados, ¿sí? Pero aquí la diferencia con el estratificado, donde el investigador, si se quiere, establece una variable de interés, como en el caso anterior, dividir a la población en edades, en este caso la población ya se encuentra dividida. La variable ya existe, por así decirlo. A diferencia del anterior, en donde las personas no estamos agrupadas, los menores de 18 de años por un lado, los de 18 y 35 por otro, y los de más de 35 por otro, ¿sí? O sea, las personas estamos conviviendo según las edades diferentes, en cuestiones diferentes, incluso durante el día, ¿sí? Acá, por ejemplo, en conglomerados, nosotros podemos decir que los conglomerados podrían ser, por ejemplo, cada manzana dentro de una localidad, o cada localidad dentro de una provincia, etcétera, ¿sí? Hay cuestiones, en general, para que lo tengan presente, geográficas o administrativas, que justamente establecen estas agrupaciones, estos conglomerados. Entonces, por ejemplo, pensemos, en una localidad, los conglomerados pueden ser, por ejemplo, los barrios, o bien pueden ser las manzanas, ¿sí? Y en cada manzana, yo, por ejemplo, voy a estar tomando como unidad a muestral o como individuo a cada vivienda. Entonces, yo en una manzana, ¿qué voy a tener? Puedo tener casas bajas, casas más pisos, puedo tener edificios, puedo tener escuelas, incluso pueden ser distintos tipos de edificios. Puede ser escuela, puede ser un banco, puede ser una clínica, puede haber un terreno baldío, etcétera, ¿sí? ¿Qué quiero que tengan presente en este caso? Que el grupo, como decíamos antes, el grupo o estrato es similar, los individuos dentro de cada grupo o estrato son similares entre sí, por ejemplo, un estrato de todas mujeres, un estrato de todos varones, un estrato de menores de 18, un estrato de mayores de 18, ¿sí? Dentro de cada grupo hay similitud, hay homogeneidad. Bueno, lo contrario ocurre en el muestreo por conglomerados. Dentro de cada grupo, dentro de cada conglomerado, hay variedad, hay, vamos a decir, heterogeneidad. Esto que les decía, en un conglomerado, por ejemplo, que es una manzana, yo puedo tener viviendas bajas, viviendas altas, eh, un hospital, una escuela, un baldío, ¿sí? Y en la otra manzana, otra vez, tengo variedad de edificios, de construcciones. Entonces, dentro de cada grupo está la variedad, la heterogeneidad, y si yo comparo un conglomerado con otro, y bueno, van a ser, pueden ser similares entre sí, porque justamente en dos manzanas yo puedo tener igualmente casas y también puedo tener edificios y también puedo tener parques o baldíos o lo que sea, ¿sí? Eh, y otra característica importante es que dentro de cada conglomerado, dentro de cada grupito, yo voy a tomar la muestra de manera aleatoria, ¿sí? Recordemos siempre eso porque es justamente una característica del tipo de muestreo probabilístico. Como ventajas es que, bueno, también reducen costos, tiempos y energía, esto es similar a lo que sucede en estratificados, es fácil acceder al marco de muestreo, recordemos que esto hace referencia a
tener el listado, ¿sí? Tener eh, definido, determinado las unidades de estudio, de análisis muestrales. Y como desventajas, que bueno, en algunos casos pueden ser imprecisas las muestras y que no siempre los conglomerados son heterogéneos. Así como les dije que en una manzana podemos tener variedad de edificios, bueno, también convengamos que si yo pienso, bueno, por ejemplo, en un country y las viviendas son más o menos parecidas, todas muy grandes, con mucho parque, por ejemplo. Y si me voy al centro de la ciudad y probablemente las viviendas sean más pequeñas, en altura, ¿sí? Edificios, con muchas familias, por ejemplo, o que quizás haya manzanas ocupadas por, no sé, imaginen, una iglesia, una escuela, un banco, entonces no tengo personas viviendo ahí. Tengo parques, tengo baldíos, si me voy a un barrio más vulnerable y a lo mejor tengo un montón de viviendas mucho más pequeñas. Entonces, ahora yo les decía, cada manzana puedo tener una variedad de edificios y bueno, en realidad a veces no es tan así, no son tan variadas las edificios o las viviendas, las construcciones en cada manzana. A veces varían en realidad en la distancia o en los barrios que estamos teniendo en cuenta. Entonces ahí puede perder representatividad. En este punto les comparo un poco el estratificado de conglomerados, porque, bueno, como estábamos diciendo, son bastante similares, pero lo que tienen que tener presente entonces es esto. En un muestreo estratificado, cada estrato, cada grupo, dentro del grupo es homogéneo, son parecidos los individuos dentro de cada estrato, y justamente son diferentes los estratos entre sí. En cambio, en el muestreo por conglomerados, dentro de cada grupo hay variedad, hay heterogeneidad. Y si yo comparo un grupo con el otro, bueno, son más o menos parecidos, son bastante más homogéneos. La división entre grupos, entre conglomerados, justamente en el muestreo por conglomerados, es a partir de alguna condición ya existente, barreras geográficas, podría ser una autopista, podría ser una ruta de un tren, un río, ¿sí? Que me divide una parte y otra parte del pueblo. En cambio, en los muestreos estratificados, la característica que me divide en estratos o en grupos la establece el investigador y esas son las características más importantes dentro de estos muestreos. Es similar en ambos casos. Los estratos o los conglomerados, dentro de los estratos o de los conglomerados, la selección de los individuos es aleatoria. Por otro lado, tenemos muestreos no probabilísticos. Y en este caso, también vamos